Y ahora sí, vamos a presentar el invitado del día de hoy, un amigo de la casa. Es un honor para nosotros recibir a Gustavo Quintana, analista económico. Gracias, Luciana. Y Gustavo, muchísimas gracias porque Gracias a ustedes. Contar contigo en un momento muy especial de la Argentina. Si hace 2 meses atrás o 3 meses atrás te hubiesen preguntado cómo imaginabas la semana previa a las PASO, ¿qué dirías? ¿Fue tal como lo preveías, menos o más? No tal con la intensidad que se vio. Yo, digamos, anticipaba que probablemente a medida que se acercaba la fecha de las elecciones, el mercado iba a tomar cierto empuje, cierta presión y cierta intensidad en la dolarización de inversión, porque es algo que estacionalmente pasa en Argentina en oportunidad de que cada vez que hay un acto eleccionario. En esta oportunidad fue un poco más intensa, pero por un hecho, digamos, fortuito, no previsto, que vino desde el exterior, que fue el cimbronazo producido a raíz de la decisión de China de actualizar el valor de su moneda. Que impactó en todos lados. Eso impactó en todos lados, impactó en todos los mercados internacionales, desató una mini guerra de monedas que, por supuesto, los países emergentes también tuvieron que soportar, digamos, y el peso probablemente cayó más de lo que tendría que haber caído en circunstancias más normales. El hecho, yendo puntualmente al cómo se movilizó el mercado, hablaste del dólar, ¿cómo repercutió en el riesgo país? ¿Cómo repercutió en las tasas, en los activos, tanto en los bonos, en los títulos? Claro, ¿Cómo pegó? Pegó en todos, es decir, forzó al central a tener una actividad más agresiva como para contener la evolución del tipo de cambio, sin corregir la tendencia. Lo que hizo el central en esta semana fue acompañar la tendencia del mercado, moderando un poco los movimientos con esas intervenciones fuertes que en algunos días tuvo en los mercados de futuros, impulsando subas en las tasas de interés de las LELIQ, que son una referencia para el mercado, y que intentan frenar la dolarización de portafolios. Pero evidentemente el cimbronazo pegó en todos los activos. ¿Por qué? Porque hay una huida hacia activos de más calidad y en el caso específico de Argentina, el activo de mayor calidad de resguardo es el dólar. Entonces. Sí, sin embargo, digamos, yo creo que la parte de dolarización por parte del sector minorista, del inversionista, aquellos que tenían plazo fijo y se pasaban a dólar, yo creo que en definitiva fue menos, a mi entender, visto de otro lado, menos de lo que yo hubiese pensado. O sea, yo pensé que iba a ser mucho más fuerte, mucho más importante, y sin embargo es como que no sé si la misma tasa fue la que frenó un poco y es probable. Inclusive las encuestas a veces. Yo creo que hay un combo que explica todo eso y seguramente tienen que ver con el nivel de tasa de interés impulsada por la política del Banco Central, por una menor cantidad de pesos en el mercado. Evidentemente se dolariza quien tiene pesos para hacerlo, quien no tiene pesos no puede. Y en tercer lugar, digamos, la difusión de algunas encuestas que empezaron a moderar la ventaja de la oposición en contra del gobierno, parece que tranquilizaron el ánimo de algunos inversores, suavizando un poquito el proceso de dolarización. Pero insisto que es normal en cada... El Banco Central, como bien tú dijiste antes, se comportó interviniendo fundamentalmente en lo futuro, fuerte. Sí. No así en el contado. O sea, que digamos, sabía que tenía la potestad de hacerlo, ya lo había dicho. Sin embargo, trató de manejarlo con bastante cautela en todo eso, trató de no agotar reservas vanamente y, como bien decís, acompañó una suba, pero sin dejarlo ir. Incluso, hablábamos antes de comenzar el programa, hay algo importante dentro del mercado, que es, nosotros hemos visto subas a veces como un volumen escasísimo, pero porque no habían ofertas. Y ahora es como que las ofertas están permanentemente, siempre hay ofertas permanentes en el mercado, hay la fila de oferentes, lo cual de alguna manera para el comprador es como que sabe que siempre se va a encontrar con alguien del otro lado que le va a vender. Sí, o sea, por ahí tiene que ver con que hay un poco más de liquidez en el mercado, pero a mi juicio es consecuencia también de la estrategia del central. La venta en los mercados de futuros estimula el desarme de posición contado por la tasa implícita de interés que arroja esa operatoria, y es probable que eso haya influido como para que en las pantallas hubiera siempre alguien dispuesto a vender a determinado nivel. No a cualquiera, pero a determinado nivel. Lo cual, digamos, modera un poco las expectativas alcistas. Sí, totalmente. Claro.
Sabes mucho de economía, pero no de futurología, creo. Capaz que aparecemos y descubrimos algo que no lo conocíamos. Ni de uno ni de otra cosa. No sé cuánto hace que nos conocemos, pero más de 30 años creo que sí. Seguro, sí. Pero nunca habíamos hablado de futurología. Hoy es lunes 12. ¿Cómo crees que pueden amanecer los mercados? Entonces vas a decir, y de acuerdo a las encuestas, claro. o mejor dicho, de acuerdo a los resultados de las PASO, así va a evolucionar. Pero ¿cuál es tu sensación que puede haber? Y puede haber un pequeño cimbronazo en función del resultado que arroje esta gran encuesta que es las PASO, porque en realidad esta elección no define nada. Pero bueno, según algunos analistas, es una gran encuesta nacional que puede estar anunciando el resultado de octubre. Puede eso que aliente ciertas expectativas en un lado y en otro. Un resultado más o menos favorable o moderadamente favorable para el oficialismo, en mi juicio, va a tranquilizar los mercados. Y un resultado muy adverso probablemente empiece a alentar expectativas que aceleren la dolarización de portafolios, o sea, que tomen decisiones de dolarización de algunos portafolios de inversión. Es difícil anticiparlo porque incluso las encuestas en Argentina no han tenido un resultado muy exitoso. Es decir, los anticipos muchas veces no han coincidido con el resultado final, así que yo creo que hay un pronóstico abierto y que es difícil anticiparlo. Se viene un mes y pico hasta las elecciones de octubre y después si hay balotaje o no, eso si hay segunda vuelta o no, Claro. donde va a ser difícil. Ahora, yo digo, te saco de las PASO y te pongo ya con el resultado puesto y cualquiera que gane, se va a encontrar con un panorama difícil. En la Argentina siempre los panoramas económicos son difíciles, pero se junta con una problemática social, una política que está entreverada, en fin, hay un montón de variables que hay que tratar de encajar. Vamos a suponer que el que gane te llame y te dice, mire Gustavo Quintana, quiero que usted me diga 2 o 3 cosas principales en el orden económico para hacer, como para poder destrabar todo esto que está pasando. Y es difícil. El nudo, digamos, en el que está la economía argentina hace difícil cualquier consejo, digamos. Los consejos básicos que uno podría dar es atacar definitivamente el origen de la inflación y del problema argentino, que es el gasto público. No sé si la clase política está dispuesta a aceptar un consejo de esa naturaleza. Los anticipos que aceptarlo, que quizá lo acepte, el tema es que lo lleve a la práctica. Claro, que lo lleve, bueno, pero hay que ver la voluntad que tienen de hacerlo, sí, ¿no es cierto? Ese sería el objetivo primario, digamos, trabajar, focalizar el trabajo en reducir drásticamente el gasto público, empezando por el gasto público innecesario, seguido una desregulación real de la economía y una apertura al mundo, que es lo que hacen los países que están con mayor nivel de vida. Insisto, por lo que se ve hasta ahora es difícil que esos consejos sean aceptados, pero son los que yo daría. Perfecto. Hace poco tiempo estuviste en Nueva Zelanda. Sí. Tú tenés una hija ahí. Tengo una hija que está viviendo. Está viviendo ahí, trabajando ahí. Una pregunta rara, pero te la he hecho en alguna oportunidad. Cuando vos llegás a Nueva Zelanda y conversás con la gente que está ahí, con los amigos de tu hija y de tu yerno, en fin, con los que están ahí, ¿preguntan por Argentina? ¿No se entienden? ¿Saben lo que pasa? No. ¿Te preguntan algo? No mucho. Los neozelandeses en realidad no. La comunidad de argentinos y el vínculo que tiene mi hija con algunos connacionales o uruguayos o gente de Latinoamérica probablemente sí estén un poco más informados, por vínculos familiares o por afecto, digamos, con la región. Pero el neozelandés en sí no. El carácter del neozelandés responde más a lo que es el carácter de los insulares, es decir, se ocupan mucho de noticias locales y muy poco, si vos ves los noticiosos, hay de noticias internacionales que no tengan que ver con Nueva Zelanda, algo con Australia y por ahí con el resto del mundo. Pero ¿el resto no les interesa? No. Ahora, ¿cuáles son los problemas de los neozelandeses? Básicamente. Tienen problemas como todo el mundo. ¿La inflación? Pero la inflación tiene una inflación muy baja, que está en el orden del 2 al 3% anual. ¿Desocupación? Se ha acelerado un poco, sí. Para ellos, un 3% es un escándalo. Es decir, cuando un país se acostumbra a un nivel de estabilidad, llegar a ese número ya es una llamada de atención, digamos. Digamos, no tienen problemas sustanciales, aunque la
primer ministro que está ahora a cargo del poder ha tomado un giro un poquito, si se quiere, más populista, acorde con lo que nosotros conocemos en las medidas que toma. Y probablemente eso en algunos años pueda desembocar en algún problema presupuestario, pero son muy disciplinados en materia presupuestaria. Claro, pues yo me pregunto, no tenés desocupación, no tenés inflación. Vas todos los días al supermercado y lo que vale $12 australianos sigue valiendo durante todo el tiempo, o sea, un año, vale lo mismo. O sea, debe ser aburrido. Para el argentino, eso es aburrido. No, pero claro, para el argentino es aburrido. Pero allí, como en otras economías desarrolladas, cada uno se ocupa de su trabajo, digamos, y su ambición o su objetivo es ser cada vez más eficaz y cumplir con la labor que le... ¿La calidad de vida? La calidad de vida es muy buena, es decir, todo funciona, han aplicado un desarrollo tecnológico muy importante que se ve en todo, en las señales de tránsito, en la iluminación, se están focalizando mucho ahora en la utilización de energía no renovable, es decir, está muy focalizado en todo lo que es tecnología. Tecnología. Sí, sí. Muy bien, con lo cual esto me indica de que vas a tener que seguir viajando a ver a tu hija. No, difícilmente tu hija venga para acá. Ahora, por lo menos. Hay una cuestión afectiva que, por supuesto, no, influye, eso es aparte, pero eso aparte. La calidad de vida que logró. La calidad de vida, sí, la seguridad es importante, digamos, como en todos los otros países desarrollados, vos podés caminar a la noche por cualquier lado sin que nadie te perturbe, sin que nadie te moleste, es decir, te ocupas de lo tuyo, que es a lo que uno no está acostumbrado. Es decir, nosotros acá estamos acostumbrados a ver si el de los medios de transporte funciona, si me paro el subte, si me paro el colectivo. Todo eso en esos países no existe. Es decir, tu preocupación es tu trabajo, nada más. Gustavo, nos despertamos, creo que fue el lunes o el martes, no me acuerdo, con que el yuan había devaluado un 1,6%. Para nosotros es una risa, 1,6% no es nada. Y sin embargo, digamos, el mercado voló por todos lados, ¿no? Bueno, causó lo que causó. ¿Cuál es tu impresión con respecto a esta guerra que hay entre China y Estados Unidos, que es, yo te hago esto, bueno, así, bueno, entonces yo vengo con esta, es una partida de ajedrez, ¿no? Y en definitiva se perjudica a todo el resto del mundo. Exacto. Y ellos saben cómo verla. Por ahí es un poco efecto, digamos, de la impericia o la inexperiencia del presidente norteamericano, que piensa que tomando medidas unilaterales solo favorece los intereses de Estados Unidos y los demás factores no se mueven. La práctica y la realidad, como bien has comentado, te demuestra todo lo contrario. Es decir, a toda acción genera una reacción, por supuesto. Y como el comercio internacional y estas dos potencias están tan interconectadas entre sí, es tan expansivo, digamos, cualquier perturbación en estas acciones generan efectos colaterales que son impensados y afectan a todo el mundo. Es decir, son dos de las economías más poderosas que deben explicar más de 50% del PBI del mundo. Entonces, cualquier cimbronazo que las afecte... El tema es hasta dónde, ¿no? Porque si uno sigue así, voy y recibo y vuelvo a cachetear y me vuelven a pegar, llega un momento de decir, bueno, ¿hasta dónde? O el mundo mismo se va a encargar de decirle, paren un poquito. Claro, yo creo que igual hay un poco como vos bien decís, de partida de ajedrez, donde cada parte actúa en función de los movimientos de la otra parte. Los chinos son muy hábiles para negociar y tienen miles de años de historia y creo que en ese sentido saben cuál es el límite de esta tensión internacional. Creo que en algún momento va a parar y lo hemos visto en los últimos meses, es decir, ha habido avances, retrocesos y la sangre nunca llegó al río. Entonces, me parece que en esta oportunidad va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que generan perturbaciones que son como ondas, cuando cae una piedra en un lago que genera ondas que son expansivas. Pienso que no va a llegar al final de todo. La economía argentina, un poco el gobierno se basó en pronosticar de que eran malos años, pero que sobre el final o sobre este semestre o trimestre iba a recuperar como para que iba a tener oxígeno. ¿Cómo lo ves eso? ¿Ves una recuperación real de la economía? Por ahora es muy lenta. Muy lenta. Pero también pasa que la fuerte caída que tuvimos el año pasado, que se inició con la sequía importante que hubo en el campo, que es uno de los factores movilizadores de la economía argentina, ha coincidido con un año electoral.
Y en un año electoral en Argentina, sobre todo en este caso que puede haber un cambio de rumbo, genera, digamos, una parálisis en las decisiones de inversión. Todo se posterga hasta no saber el resultado de las elecciones de octubre y quién asume en diciembre. Entonces yo creo que este año, en mi opinión, está perdido. Pero vos viste que Argentina en ese sentido es, me parece que somos únicos en esto, ¿no? Porque gana la elección X, el que sea, y cuando dicen vienen las inversiones siempre está la duda y no vamos a esperar a medio término para convalidar si realmente ganó y si las cámaras se mantienen como están. Entonces viene la de medio término y según cómo le vaya, y bueno, pero ahora viene la final. Y así vamos en un camino en donde las inversiones no llegaron ni antes ni ahora, o llegaron a cuentagotas. Y no sé, digamos, de aquí en adelante cómo puede terminar. Y eso lo podría solucionar una profunda reforma política que eliminara las elecciones de medio término, por ejemplo. Totalmente. Coincido totalmente con eso. Pero eso es difícil en el contexto argentino, donde el interés de los políticos está por encima del interés de la sociedad. Y no hay una reacción social que empuje a tomar una decisión de esa naturaleza. Como vos bien decís, las elecciones cada 2 años, lejos de haber sido un mecanismo útil para forzar digamos, el tránsito y la aparición de figuras nuevas en la política, no ha sucedido, porque en general son siempre los mismos políticos, y lo único que ha hecho es perturbar las decisiones económicas. Totalmente. Gustavo, nos están tocando la campanilla de salida. Bueno. Así que te agradezco muchísimo. Por favor. Igual ahora te despedimos. Luciana, ¿qué nos quedó, por favor? Nos queda, como siempre, agradecer a Café Cabrales por seguir acompañándonos. Nuestros invitados se llevan también una bolsa repleta de productos Cabrales. Gracias a ustedes que están del otro lado por hacernos el aguante viernes a viernes. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo viernes. Saludo a Gus. Que tengan una excelente semana. Perfecto, Luciana. Bueno, Gustavo, formalmente muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. Nos vemos igual entre esta elección y las que vienen. Seguramente nos vamos a juntar para ver cómo está el panorama. Así es, seguramente. Y con usted nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene con mucho más La City por dentro. Que tenga una muy buena semana. Y a vos, Gustavo, a toda la familia, a tu madre, lo mejor de siempre. Lo mejor que está por suceder. Un abrazo y un beso grande. Chao, hasta la semana que viene.